Ya. Bien, vamos ahora con la pregunta o con el criterio ¿cuándo evaluar? ¿No? Dice, con respecto a los momentos o la frecuencia de la evaluación, ¿su práctica evaluativa tuvo cambios durante la pandemia? No, porque desde ya nosotros sabíamos que teníamos el criterio de evaluación por parte de nosotros era semanal, ¿no? Y además cada sesión tenía que ser evaluada. Esto nos ayudaba a nosotros o nos aseguraba que el estudiante pueda leer, ¿no? Que era lo importante, eh, en cuanto a los temas que estaban dentro del sílabo a desarrollar. A la frecuencia se mantenía sesión iniciada o sesión terminada y sesión evaluada, ¿no? En la parte práctica también terminamos, damos el inicio de la sesión, desarrollamos la sesión y evaluamos la sesión. Entonces era semanal, o sea, sesión a sesión los estudiantes eran evaluados. Entiendo, cada sesión que se desarrollaba tenía todos los eventos y culminaba con la evaluación. Esos eran nuestros tres fases. El número de evaluaciones no varió. No varió. El tipo de evaluación, por ejemplo, si era evaluación de seminario, de exposición o demás, se mantuvieron en el... Se mantuvo. Porque, y mucho más en esta parte de pandemia, ¿no? Donde el estudiante era el partícipe, ¿no? Y ellos tenían que ser los protagonistas, básicamente, del proceso de aprendizaje propio, ¿no? Y el docente ahora sí venía a aplicar, el docente solamente es un guía. Lo que se quiso hacer mucho antes, que se desarrolló, pero ahora sí se estableció bastante, ¿no? El docente es el guía, el docente te dice lo que tienes que hacer y tú tienes que desarrollarlo y lo explicas, ¿no? Y aquí sí se puso mucho más en manifiesto, donde el estudiante sí o sí tenía que hacer una muy buena interpretación de su lectura, ¿no? Y por eso es que el número de eventos de evaluación no varió, no disminuyó. El tipo tampoco no cambió. Pasó solamente de lo que antes era un papel escrito, ajá, ahora lo virtual. Así es, ¿no? Una adaptación para lo virtual. Exacto. Sí. Bueno, okay. Y en el rubro de cómo evaluar, en relación con los medios, las técnicas, instrumentos utilizados para evaluar los aprendizajes de los estudiantes, ¿se realizó cambios en esta práctica evaluativa? De ser así, ¿qué tipo de cambios se realizaron? ¿No? O sea, respecto a lo que son técnicas, instrumentos, medios. Sí. ¿No? Como le dije dos preguntas atrás, en la parte presencial teníamos hacemos una mixtura, un rubro de preguntas en la parte teórica, verdadero o falso, preguntas de opción única, preguntas para relacionar, preguntas para completar y preguntas abiertas, no de respuesta abierta. Entonces era un pool de mixturas donde el estudiante tenía chance. Diferentes ítems. Exactamente. ¿No? Tenía, no solamente era uno solo, sino que el estudiante era más versátil también el tipo de pregunta. Cuando pasamos a pandemia, en la virtualidad, los dos últimos criterios ya no eran dables. Lo intentamos, sí, lo intentamos, pero veíamos que no era un criterio muy bien tomado, muy bien considerado por el estudiante y también luego para nosotros, ¿no? Porque nos iba a crear un poco de conflicto por una tilde, por ejemplo, ¿no? Nos pasó, por ejemplo, nos pasó, por ejemplo, que estábamos colocando una pregunta para completar donde estaba toda la premisa y solamente era una palabra, ¿no? Y el estudiante solo tenía que colocar esa palabra. Y al dar respuesta a nosotros, era una palabra, el estudiante colocaba dos. Por ejemplo, la polimerasa. Donde la respuesta solamente por parte del estudiante, polimerasa. Ese la no era, como no aparecía, lo consideraba como errado. Como incorrecto. Entonces teníamos que colocar, profesor, ¿vale la polimerasa? Sí, la respuesta es correcta, pero yo he puesto la polimerasa y no está, ¿no? O la polimerasa de ADN polimerasa y solamente he puesto ADN pol. ¿Vale? No vale. Entonces, esos criterios, por ejemplo, ya no podíamos seguir. Profe, entonces dijimos, vamos a con la coordinadora, vamos a solucionarlo, describir mejor cómo tienen que responder. Describíamos mejor, pero igual no funcionó. Entonces teníamos que ver el mejor modelo. Ese tipo de preguntas en el momento no funcionaba. Entonces lo tuvimos que descartar. Obviamente la pregunta abierta nunca entró, ¿no? Porque era muy complicado luego revisar.
Quizá esa pregunta abierta era durante el desarrollo de la clase, Exacto. ¿no? Por Exacto. ejemplo, que ahí la podíamos aplicar Podemos. para escucharle, no netamente al Sí. estudiante en su participación. Y las preguntas de verdadero o falso, entonces eso se mantuvieron y las tuvimos que hacer también un poco más detallar, ¿no? Para que pues, el estudiante pueda entender el tipo de pregunta, orientarlo al tema, al subtema y orientar a la pregunta en cuestión. Entonces teníamos que hacer tanto para preguntas verdaderos o falsos como opción única, ¿no? Y respecto a los instrumentos de evaluación, ¿considera que han sido mucho más sustanciales en enseñanza en virtualidad que en presencialidad? Para evitar lo que mencionaba de la ambigüedad, subjetividad, la ambigüedad, sí, ¿no? la verdad que sí. Ha direccionado bien. Porque, bueno, voy a insistir, podíamos escucharlos, ¿no? Podíamos entrevistar, podíamos ver sus gestos del estudiante. Aquí ya no. O sea, podíamos ver un gesto allí, la cara, donde la cámara solo te enfocaba la mitad, ¿no? El busto, Claro, ¿no? O la carita nada más. Aleja un poquito tu cámara, por más que se alejaba, yo no podía, solamente Ya, seguía viendo sí, la carita, claro. ¿no? No podía ver si alguien más estaba al lado, bueno. Entonces, se tuvo que hacer un buen instrumento, de mejorar cada vez, ¿no? No para nadie va a ser una mentira que el primer instrumento fue el test, no, la prueba, hasta que luego fuimos afianzando, mejorando ese instrumento. No, en un momento tuvimos que cambiar todo un ítem para la evaluación, tuvimos que cambiarlo, no, ese instrumento, este punto no va porque lo que nos pasó, vamos a cambiarlo. Entonces, Claro. tuvimos que cambiar todo un punto. Hasta para nosotros como docentes, quizá nos ha permitido ir evaluando nuestra evaluación. Sí, exactamente, ¿no? tal cual. Para poder quedarnos con la mejor técnica, el mejor instrumento para poder, ¿no? ser aplicado sin que se escapen obviamente esos criterios de evaluación que nosotros teníamos. ¿No? Luego también, si nosotros mencionamos, bueno, por lo que me manifiesta, no cambiaron, ¿no? Mucho porque han mantenido los mismos tipos de evaluación, ¿no? Pero dentro de lo que me explicabas era de que había tenido que diseñarse otros tipos de instrumentos de evaluación. ¿En qué cambiaron, más o menos? Por ejemplo, en teoría, en la parte teórica, la presencialidad, no evaluamos básicamente, no es que no evaluamos, no le damos el puntaje necesario, ¿no? Para la parte artística, la parte creativa, ¿no? ¿Por qué la parte creativa? Porque era presencial, lo explicaba, el estudiante lo veía, o bien se paraba y leía, o exponía, o simplemente se ponía más nervioso de lo necesario, y tú lo veías, ¿no? Y en la parte presencial tú tenías que ver el conglomerado. Teníamos que ver la participación activa de todo el grupo, ¿no? del grupo que se había formado, y la manera como ellos empezaban a manejar ya sus cuadros de presentación, por ejemplo. En la virtualidad. En la virtualidad, en la virtualidad, ¿no? Sus mapas conceptuales, hay unos mapas conceptuales sinceramente bellísimos, ¿no? Los organizadores visuales, ¿no? Todos empezaron a aparecer. Los primeros fueron, como digo, los test, las pruebitas, pero después, no, tienes razón, eso está feo, decían ellos mismos, ¿no? Profe, vamos a mejorar la siguiente. Pues cuando aparecían unos árboles impresionantes, donde simplemente tú lo veías y solo se explicaba. Entonces la parte del detalle allí, la creatividad de ellos, aquí primó. Entonces allí también se le daba el puntaje necesario, ¿no? La manera como hacían sus resúmenes. Entonces esos puntos dentro del instrumento empezaron a primar. Se añadieron. Se añadieron, ¿no? Además de la buena elocución que ellos tenían, ya no solamente trataba de presentarse y qué tal, sino el tono de voz, ¿no? La actitud que tenían ellos para la presentación, también ya formaba parte. La organización, Exacto. ¿no? Porque a veces también hay que considerar, y esto nos ha pasado y lo hemos visto, ¿no? Durante el desarrollo de la asignatura, muchos de los chicos han hecho conexión solamente con un equipo celular.
Exacto. Mientras que los otros chicos tenían, por ejemplo, una laptop, tenían una PC, tenían mejores medios para poder hacer. Entonces, nos ha gustado, por ejemplo, que digan, ¿no? A ver, por favor, porque con las palabras, como decimos, mágicas, ¿no? Solicitar, por ejemplo, que uno transite las diapositivas, que el otro haga la presentación, que el otro le ponga el audio a la presentación. Hay una parte, una parte de la presentación en las exposiciones de los seminarios en bioquímica que me gustó muchísimo porque la primera sesión que tuvimos y ellos explicaban el seminario y solamente el mouse era fijo, estático. ¿No? Y si bien es cierto, le solicitaron, ¿no? Por favor, ¿puedes pasarle diapositivas por mí? Claro. Explicaba. Y a la retroalimentación hubiese sido interesante que el expositor o el que está manipulando vaya señalando, ¿no? Y ahora aquí, ¿cuál fue lo llamativo para mí? Que si bien esto yo puedo exponer, ¿no? Y usted puede transitar las diapositivas, el que estaba transitando iba acompañando a la orden de cómo explicaba, iba señalando, ¿no? Estaba en el primer punto, segundo, y iba señalando, remarcando con el mouse, haciendo una incidencia, ¿no? Como diciendo, presten atención aquí a este punto, porque aquí está, y era una conexión entre el que... interacción también, ¿no? El que está presentando y el que exponía, y eso me llamó mucho la atención. Bueno, entonces, aquí no solamente aquí se ve que no fue solo uno, no, fue el equipo. Que fue el trabajo. No, fue el trabajo en equipo, y eso sí fue bastante interesante al verlo, ¿no? ¿Ha contado usted con procesos de formación o capacitación para el diseño de medios, técnicas o instrumentos de evaluación en relación a los aspectos de la práctica evaluativa? Sí, he contado con aspectos, perdón. Evaluación, o sea, le han dado capacitación para poder... Claro que sí, la universidad se preocupó muchísimo cuando apenas supimos que venía pandemia, la universidad se preocupó muchísimo por ver a los docentes que tenían que ser capacitados, ¿no? Y hubo un momento en que nos llamaron a todos los docentes, nos invitaron a participar con la Universidad de UCASAL, Argentina, ¿no? Que eran especialistas en temas de educación virtual. Y nos capacitaron allí y ellos fueron los que nos dijeron la manera de cómo operar, cómo hacer la presentación, cómo formar los tests, los exámenes, cómo hacer tu presentación en las herramientas virtuales que podíamos utilizar. Sobre todo, si bien es cierto, nosotros estamos expuestos pues, al público, ¿no? Nuestro público son nuestros estudiantes. Es muy diferente cuando estás en una cámara, ¿no? Te tienes que saber enfocar, ¿no? Entonces, yo fui uno de los privilegiados, podría decir así, en los cuales me capacitaron para luego yo pasar a ser un capacitador de aquí en el equipo, ¿no? Aquí en la universidad. Y eso fue bastante emotivo, emocionante para mí, formar a los colegas. Y, por ejemplo, ¿cuáles han sido esos principales aportes de estos procesos formativos? Uno de ellos, el que yo no sabía, es las técnicas de los TIC, las herramientas TIC. Yo sabía que existía un Moodle, pero no sabía utilizar todo el Moodle. Yo no sabía que podíamos generar un examen. Yo no sabía que podía formar un glosario, ¿no? Un tipo de cuestionario, lanzarles por ahí a través de unas ideas que se me podían venir a la cabeza. Chicos, esta semana nosotros tenemos, ¿no? Podemos grabarnos y lanzar el video. O hacer una presentación de nosotros nuestro curso para que vean, ¿no? Entonces, si bien es cierto, el chico entraba, veía, aquí está el sí, pero era muy diferente cuando veían a su coordinador o coordinadora, les damos la bienvenida. Entonces, eso sí aprendí, y eso sí fue bastante bueno. Aprendimos a que la plataforma no solamente era un depósito de información, exactamente, sino que podíamos interactuar. O entre comillas, una biblioteca virtual, sino que también podíamos tener interacción a través. Así es. ¿No? Entonces, sí. Eso prácticamente, si no hubiera sido por recibir esa capacitación de todas las bondades que tenía. Lo otro que también me ayudó, o nos ayudó, fue que no solamente existe el PowerPoint, ¿no? Sino que también podemos hacer una presentación más divertida, ¿no? Entonces también ayudó mucho en ese caso. Esas son las herramientas que normalmente, ¿no? Virtuales que nosotros nos dieron para poder elegir, pues de acuerdo también porque
no para todas las especialidades no funcionan, pues, ¿no? Hay Sí, algunas que necesitan más, ¿no? Ver interactividad y obviamente pues teníamos nosotros varias opciones para poder seleccionar y quedarnos con la mejor así es. para nuestra asignatura, ¿no? Del ítem, ¿quiénes participan en la evaluación? Dice, ¿cuáles son los sujetos del proceso educativo que han tomado mayor protagonismo en estos procesos evaluativos durante la pandemia? Los sujetos de la evaluación. Comenzábamos, aquí voy a involucrar a todo el mundo, en serio, aquí voy a involucrar a todo el mundo, porque comenzamos desde la cabeza, ¿no? Desde nuestra rectora, BRA, que es el rectorado académico, llegaba a facultad por decano, pasaba luego por el director de escuela y luego coordinadores de curso. Entonces estamos todos involucrados hasta llegar a los estudiantes. Entonces todos estamos involucrados aquí. En un momento llegaba el punto en que nos pedían, ¿no? Dentro de sus instrumentos y lo revisaba el comité curricular. Ese instrumento le hace falta, creemos que pueden, o este ítem no se entiende, por favor corregir. Y dentro del mismo equipo de docentes de cada curso revisaban su propio instrumento. Una vez que estaban todos, estaba todo favorable, ahora sí, venía a los estudiantes. Entonces, allí, ¿quiénes participan de la evaluación? Allí, yo puedo darme el lujo de decir aquí estamos involucrados todos, ¿no? Todos, sí, ¿no? Todos. Desde el diseño, desde la evaluación de ese diseño, desde la aceptación del diseño del instrumento, por ejemplo, ¿no? Pero ya estando, por ejemplo, en la sesión de clase, ¿quiénes han sido los sujetos? ¿No solamente hemos evaluado estudiantes o han participado qué? ¿Quiénes? Ajá. Si bien es cierto, el documento era dirigido para el estudiante, pero nosotros queríamos que era también para nosotros, no para el docente. ¿Por qué? Porque si un estudiante respondía con respecto a todas las preguntas que se estaban evaluando, bien, ¿no? Estaba dentro de todos los criterios, sí, perfecto. Pero cuando uno no respondía, bueno, tal vez se le pasó. Cuando dos no respondían, ahora sí venía la preocupación. ¿Qué estoy haciendo mal? Venía la autocrítica, ¿no? Yo estoy haciendo mal la pregunta, el estudiante está haciendo mal o el instrumento está mal diseñado, ¿no? Entonces también era una evaluación directa para el estudiante, pero indirecta para nosotros. Estábamos involucrados los dos. Eso es lo que yo percibí de los instrumentos que pudimos preparar. ¿Cómo influyó el ambiente de aprendizaje en la evaluación y en las formas de participación de los sujetos? En un principio fue bastante intenso. Sí, porque no querías tener una metida de pata, ¿no? Como se dice en el grupo popular. Entonces tenías que empezar a tener una mejor vocalización, una mejor entonación de voz, ¿no? Un ambiente adecuado, que muchas veces no lo tenías. Y si estabas en casa, tenías que buscar un ambiente más solitario posible. Y si tenías niños... El privado, ¿no? Bueno, y si tenías niños, olvídate, ¿no? Muchas veces tenía que pedir disculpas, ¿no? Disculpen chicos, y los perritos estaban ¿no? Con muchísima bulla. Esperar a que se tranquilicen, ¿no? La adaptación fue también para nosotros. Y para el joven profesor, disculpe, por acá afuera hay mucha bulla. Entonces influyó bastante. Profesor, con todo respeto, no puedo prender mi micro porque por acá hay mucha bulla. ¿Puedo escribir? ¿Puedo participar en el chat? Entonces, sí puedes, ¿no? Podemos verte, profesor, no estoy en un ambiente adecuado, aquí en el ambiente, entonces también influye para el estudiante, ¿no? Es muy diferente que tú vengas aquí, tienes una sala de aula y estás con los compañeros, y se acabó. Y todos en la misma condición. Y todos en la misma condición, ¿no? Allá no, en tu casa no sabías, profesor, por interno, profesor, la verdad es que recién me levanto, no me lavo la cara, estoy con pijama. No me he peinado todavía. Claro. Y esas cositas, ¿no? Que también influían mucho. Y en estas, bueno, adaptaciones que hemos tenido,
¿Consideras que ha primado en la práctica de la evaluación individual o participativa? Yo creo que ambas. Ambas, No, yo ¿no? creo que ambas. Tanto, es que no puedo decir que primo una sobre la otra, no. Porque para que el estudiante pueda llegar a un grupo, él ha tenido que primero entenderlo. Tuvo que haber leído, hacer su resumen, volver a leer y entender. Si no lo consiguió, ahora sí. Y cuando iba al grupo a hacer su seminario, por ejemplo, oye, yo leí esto, pero no lo entiendo. Y por ahí, mira, yo considero que es aquello. Y cuando llega a un consenso era interesante. Pero cuando no llegaban, profesor, mire, estamos leyendo tal capítulo, tenemos el seminario y no estamos entendiendo. ¿Podría orientar? Ok, ahí veníamos nosotros, respondíamos. O simplemente, o lo que más me gustaba hacer, ¿no? ¿Tienen tiempo un sábado por la mañana? Profesor, estamos en clase, ok. ¿Media hora por la tarde? Sí, profesor. Explica. ¿No? Una reunión es muy extraoficial, no extraordinaria. Y es allí también donde con estas, vamos a decir, consultas de los estudiantes, que solamente a veces eran para unos cuantos que solicitaban, es donde se implementa, por ejemplo, la asignatura del foro de debate. Exacto. ¿No? Para que tengan oportunidad todos de hacer sus consultas y de todos aclarar una idea. Ese foro de debate fue también bastante interesante porque cuando se propone, muy dudosos muchos de nosotros, no va a funcionar muy bien. Al contrario, funcionó bastante bien porque ellos mismos al final de la pregunta generaban su pregunta. Nosotros tenemos también una cuestión, una pregunta. ¿Qué pasaría si? Y proponían. Entonces, eso no es solamente una propuesta de uno Claro, por solo. ejemplo, allí fue una implementación más. Es una ¿no? implementación Eso sí más. fue una novedad, vamos a decirlo así, Exactamente, dentro de... exactamente. ¿no? Y eso fue una sugerencia también que nos dio Ucasal. ¿No? Fue una sugerencia que nos dio Ucasal. ¿Por qué no implementan dentro de sus cursos un foro? Foro. Bueno, dije yo, vamos a implementar el foro y fue bastante bien. Y fue ¿No? bastante El foro de bien. debate fue bastante bien.